Bienvenidos a todos los televidentes que se vinculan a esta hora con Salud Mental Positiva. Les damos la bienvenida nuevamente. Como siempre, les acompaña Maura Alejandra Herrera, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, me alegra mucho. Alejandra, el tema de hoy es un tema muy importante, muy sensible y realmente de mucha actualidad, ¿no? Para todos es ampliamente conocido que los problemas de salud mental que han venido o se habían venido acrecentando desde hace mucho tiempo, con la pandemia inclusive se agudizaron muchísimo más, y en los tiempos que corren también hay muchas dificultades. Recientemente ha habido muchas noticias de, por ejemplo, personas, jóvenes, universitarios en particular, que toman la determinación de acabar con su vida, ¿no? El suicidio es un tema muy sensible, muy importante, y queremos mostrarlo también como para generar o dar herramientas, brindar herramientas a nuestros televidentes y hacer lo que hemos denominado un círculo de cuidado y dar herramientas para la prevención justamente del suicidio. Así es, Carlos, tú lo has mencionado. Este programa es muy importante dada la coyuntura que estamos viviendo actualmente en nuestro departamento y bueno, en nuestro país como tal. Fíjate, Carlos, que según cifras de Medicina Legal, en Colombia entre enero y julio del 2023 se registraron 1.810 muertes por suicidio, un 15,73% más que el año anterior. Aquí mismo se registraron más muertes de lo que se había considerado en el año incluso anterior. Para eso hemos traído hoy una experta en el tema. Ella es la doctora Yolima Alarcón, quien es especialista y magíster en desarrollo familiar, doctora en psicología, y se ha dedicado a la docencia universitaria por más de 24 años en pregrado y 10 en posgrado. Ella es investigadora senior y ha escrito más de 20 artículos de alto impacto y capítulos de libros en temas relacionados con el suicidio, bienestar y familia, entre otros. Bienvenida, doctora Yolima. Buenos días, gracias Carlos y Alejandra por invitarme a compartir con ustedes en este espacio tan relevante, como ustedes lo han dicho. Hoy en día necesitamos que la comunidad en general maneje información con evidencia científica sobre el suicidio. Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir estos conocimientos que he podido adquirir en estos años de experiencia profesional. Claro que sí, gracias a ti por estar en Salud Mental Positiva. Así es, doctora Yolima. Doctora Yolima, quisiéramos que por favor nos ayudaras y nos compartieras un poco de cómo está la situación actual en torno al suicidio en nuestro departamento del Atlántico. Bueno, es importante pues saber que nuestro departamento está en un contexto mundial y nacional que no es desigual, es decir, tanto a nivel mundial, nacional como local encontramos la misma tendencia en datos y no es alentador. Realmente el panorama no es muy alentador. ¿Por qué? La OMS nos ha planteado que en el mundo por año son más de 700.000 personas que deciden quitarse la vida. Por cada 100 muertes que se dan en el mundo anualmente, una es por suicidio. Si vamos al país, ya tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? Si los datos comparados en el 2023 y 2022 hubo un aumento del 15% en suicidios. Y en el Atlántico, en el 2021, por datos del Instituto de Medicina Legal, se presentaron 108 casos, de los cuales 59 se presentaron en la ciudad de Barranquilla. Y es decir, casi el 50% de los casos se dio en Barranquilla, y 8 fueron en mujeres y 51 en hombres. Y esto es una tendencia a nivel nacional. Por cada mujer que se suicidan 4 hombres. Es decir, los hombres utilizan formas más letales y efectivas de suicidio que las mujeres. Y el mismo comportamiento lo vemos en el Atlántico. Te acabo de dar datos de Barranquilla, de 51 hombres y 8 mujeres se suicidaron en el 2021. Así es una problemática que cada vez llama más la atención, es muy sensible dentro de muchas, por supuesto, que existe, pero es algo muy importante y todavía más importante
saber qué hacer. Yo creo que empieza ese saber qué hacer, da herramientas sobre cómo puedo actuar, enfrentar una situación como esta, que sin duda es una situación límite, pero creo que debemos comenzar con conocer estos conceptos, mitos erróneos y desmitificar los mitos, ¿no? Es poder quitar esas creencias que a veces no son ciertas y poder trabajar ya basado en la evidencia y en lo que sí es lo que debo hacer. ¿Qué mitos existen y cómo podemos, o conceptos erróneos? Bueno, mira, el principal mito es creer que hablar de suicidio hace que la gente tengan conductas suicidas. Tanto a nivel general como hablar particularmente con alguien que está teniendo una ideación suicida. Así que se cree que si hablamos sobre eso, y hay cierto temor de hablar sobre estos temas, porque se cree que si hablamos sobre esto estamos promoviendo el suicidio. Realmente no es así, porque una persona que tiene una ideación suicida o una conducta suicida no está viendo otra opción. Y entonces, si no ve esa opción, ¿verdad?, de salida, y no tiene con quién conversar o no tiene la estrategia de pedir ayuda, que es una dificultad que estamos teniendo a nivel general en nuestros jóvenes y también en estas personas que están sufriendo este fenómeno, el conversar abiertamente con esta persona de qué le está pasando, qué está vivenciando y cómo le podemos ayudar, posiblemente le va a dar una opción y una oportunidad a esta persona. Entonces, otro mito que existe es que las personas que se suicidan tienen problemas de salud, problemas mentales, ¿no? Y no necesariamente, es decir, no todas las personas que tienen un diagnóstico de un problema mental recurren al suicidio, y no todas las personas que se suicidan tienen un problema mental, pero efectivamente sí hay una alta asociación, es decir, del 60% de los casos de suicidio presentan algún trastorno de estado de ánimo. Entonces, aunque haya una asociación, no necesariamente podemos decir que esta persona no se va a suicidar porque no tiene un diagnóstico de un trastorno mental. Además, desafortunadamente en nuestra comunidad o en nuestra sociedad, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar diagnosticado. O sea, como hay tanto desconocimiento sobre los problemas de salud mental, no están diagnosticados y recurren a este tipo de conductas. Para complementar un poco el tema de los mitos, es muy importante que nosotros podamos distinguir. Hay muchos conceptos alrededor del suicidio que de pronto algunas personas los usan indistintamente. La ideación suicida, el intento suicida, el suicidio en sí, las autolesiones, ¿sí? Hay muchos conceptos, incluso tipos de suicidios. Hay suicidios activos, suicidios pasivos. Los suicidios activos pueden ser reflexivos o pueden ser impulsivos. La mayoría de registros de datos se dan sobre los suicidios activos, sobre todo los activos reflexivos, y no de los suicidios pasivos. Los suicidios activos reflexivos son aquellos que se dan en un proceso, o sea, inician con una ideación suicida. La persona empieza a pensar, pero la ideación suicida tiene muchos niveles. Puede ir desde solamente pensar me quiero morir, hasta pensar me quiero morir y empezar a indagar cómo hacerlo y generar un plan. Pero la ideación suicida en sí no tiene estrategias físicas que atenten contra la vida, solo se queda en el pensamiento, pero es progresivo, o sea, puede iniciar con un pensamiento de querer suicidarme hasta generar un plan. Luego está el tema del intento suicida. ¿Y qué sucede con el intento suicida? Que es el mayor riesgo, factor de riesgo de una persona para suicidarse. Es decir, muy probablemente una persona que se suicidó va a volver a intentarlo. Encontramos estudios que dicen que el alto riesgo está a los 3 meses. Pero ahí está otro mito. No necesariamente alguien que tiene un intento suicida lo va a volver a hacer, sobre todo si recibe apoyo profesional, psicológico, muy posiblemente no lo va a hacer. Y el acto suicida como tal ya es la consumación pues del intento, y mira que no tenemos datos de intento suicida, o sea, tenemos muy pocos datos, pero quiero anotar un dato, y es que cada 20 minutos en nuestro país está
dándose un intento suicida. Mientras nosotros vamos al trabajo o a la universidad, alguien está generando o está teniendo un intento suicida. Qué interesante y qué prevalente, ¿no? Todo el intento suicida. Pero quisiera de pronto que profundizaras un poco más, porque son conceptos que para nuestros televidentes seguramente son desconocidos, eso de suicidio activo y pasivo. ¿Cómo es esa diferencia y el reflexivo y el impulsivo? Un suicidio pasivo es un suicidio que se da lentamente y en ocasiones se produce placer en la persona. Me refiero, consumo de sustancias psicoactivas. O sea, la persona lo hace poco a poco, viene una degeneración pues física, emocional, incluso lo hace para satisfacer una necesidad, un placer, pero lo puede llevar a la muerte. O practicar deportes extremos, yo qué sé, paracaidismo, por ejemplo, que te ponen y te exponen a una situación de muerte. Y un suicidio activo es cuando la persona genera una acción para producir su propia muerte. Cuando es impulsivo, esto le sucede más a los hombres. Es más probable que un hombre cometa un suicidio activo impulsivo por yo qué sé, un fracaso financiero, la pérdida laboral, pérdida de una pareja, por una situación. Él nunca pensó en el suicidio, pero la situación extrema a la que se afrontó lo lleva a de manera impulsiva tomar esa decisión. Pero un suicidio activo reflexivo es un suicidio que te lleva un tiempo, o sea, tú empiezas a pensarlo, empiezas a estudiarlo, empiezas a planearlo, incluso empiezas a intentarlo y tienes fallas y lo vuelves a intentar hasta ir al suicidio consumado. ¿Qué pasa allí? Hay un proceso y ahí es donde en este tipo de suicidio es donde nosotros jugamos un papel importante y es empezar a ver las señales que esta persona nos puede estar dando, porque no hay datos sobre suicidios pasivos. O sea, es muy difícil identificar un suicidio pasivo. Por supuesto. Pero entonces, ¿cuáles son esas señales? Hablabas de esas señales que podemos ver, y es súper importante para nosotros en Salud Mental Positiva siempre decir, anote esto, tome papel y lápiz, y esto que vamos a decir es esa información que debe anotar. Así es, doctora. Nuestra comunidad se encuentra muy impactada, pues, los diferentes hechos que se han registrado en la ciudad. Y de verdad para nosotros es importante hacer este programa y darle a nuestros televidentes esas herramientas, esos tips importantes de señales de alerta para identificar cuando alguna persona tiene una ideación suicida. Bueno, lo más importante podríamos hablar, nosotros debemos conocer a nuestros familiares, a nuestros hijos, nosotros conocemos incluso cuando lo vemos que llega del colegio, cómo viene. Entonces, es muy importante nosotros tener esa observación y esa claridad de las rutinas de nuestros hijos, de los comportamientos, de las emociones, e identificar cambios bruscos, cambios, por ejemplo, en las rutinas de nuestros hijos o de nuestros familiares. Por ejemplo, podemos ver cuando empieza a perder interés en ciertas cosas que antes sí le eran interesantes. Otros elementos tienen que ver con el autocuidado. La persona empieza a descuidar su vestimenta, su alimentación. Las conductas de autocuidado empiezan a verse un poco afectadas. Un elemento muy importante tiene que ver con el sueño. O sea, cuando se presenta insomnio, se presenta en el ritmo del sueño, empieza a haber dificultades o conciliación del sueño. Este elemento es muy importante también. Otro factor de riesgo o otra señal que nosotros debemos, cuando la persona manifiesta me quiero morir, quisiera morirme, hay personas que lo manifiestan abiertamente, o yo he tenido padres que se me han acercado, mira, encontré esta nota de mi hijo y en la nota expresa me quiero morir, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces fíjate, este tipo de señales, cambios, emociones, o también acontecimientos vitales
para una persona que le están generando estrés, como por ejemplo escoger una carrera, empezar a tener cierta autonomía para un nuevo trabajo, irse a vivir solo. O sea, es decir, situaciones vitales para una persona que le pueden estar generando estrés, una ruptura emocional, un divorcio, una separación. Todos estos aspectos pueden estar dando elementos que podríamos indicar esta persona puede estar necesitando ayuda. Ok, aquí he estado tomando atenta nota de todos estos indicadores, papel y lápiz, señores televidentes. Bueno, básicamente identificar cambios bruscos en la rutina. Eso es hacer seguimiento, conocemos lo que le gusta, lo que hacen las personas y que esos cambios abruptamente empiecen a ocurrir. También pérdida de interés en las cosas que antes le gustaban, falta de autocuidado, ya pues no quiero bañarse, no quiero cambiarse, se arregla poco, insomnio, alteraciones en el sueño, manifestaciones obviamente que se quieren morir obviamente cuando ha habido cambios que son vitales, eso también es importante. Pero Yolima, también queríamos preguntarte tal vez eso en población de pronto, yo sé que población muy pequeña es menos probable, aunque ha habido casos de reportados, pero digamos que en niños, ¿cómo se observa eso? ¿Qué también? Porque de pronto esto en los adultos puede ser muy frecuente, ya más fácil de identificar, pero en un niño que de pronto tiene menos herramientas, ¿qué podemos observar? Bueno, es importante tener en cuenta esto porque la franja de niños de 5 a 11 años hubo 422 intentos suicidas en el país. No son tan pocos entonces. Intentos suicidas. Bueno, en los niños es importante, quisiera antes asociar el tema del suicidio con la depresión, ¿verdad? Hay una alta asociación entre la depresión y el suicidio, pero esto se manifiesta de muchas maneras, es decir, una depresión o una tristeza profunda no se manifiesta solamente pues con la emoción de tristeza, sino, por ejemplo, irritabilidad, agresividad, conductas reactivas, mucha agresividad de pronto en el niño. Entonces, ver cómo de la falta del control emocional, o sea, cuando hay mucha irritación, llanto frecuente, es importante que nosotros validemos, que ese es un elemento muy importante en los círculos de cuidado, que me pareció muy interesante la propuesta que hicieron, ¿verdad? Círculo de cuidado, cómo la familia debe validar las emociones de los niños y de las niñas. Es decir, validarla quiere decir escucharla, pero a la vez asumirla y no te preocupes, todo está bien. Invalidar es cuando realmente no le damos el lugar a esa emoción. Entonces, es importante que nosotros en la familia podamos validar las emociones de los niños, ayudarlos a verbalizar, o en niños pequeños podemos con dibujos, con historias, con cuentos, o sea, otro tipo de estrategias, horas de juegos que nosotros podamos tener con los niños, incluso observando el juego de nuestros niños. Pónganle una muñeca, una casa y miren los diálogos que ellos pueden estar generando allí, que de pronto ellos no nos van a verbalizar, me siento triste, estoy así, pero nosotros podemos observar ciertos diálogos, expresiones y juegos de los niños que nos pueden evidenciar este tipo de aspectos. Y ya tenemos entonces una información muy puntual para los niños, por ejemplo, validación. Fíjense que incluso, por supuesto, por buena fe, con buena intención, un padre dice, pero no llores por eso. Eso no es validar, o sea, es justamente, no tienes por qué. Eso no es suficiente razón para llorar, para estar triste, no, eso sería lo contrario de validar, sino invalidar esa emoción que probablemente estés sintiendo y observar a través de otros aspectos, juego simbólico, cómo cambia, cómo va ese diálogo allí. Sí. Doctora, ¿existe alguna ruta de atención que debamos tener en cuenta para esta situación? Bueno, es importante que nosotros, primero que todo, tengamos en cuenta que el suicidio es una situación, podríamos llamar de enfermedad, que deberíamos atender como si tiene un fuerte dolor de cabeza, un fuerte dolor de estómago, una caída y tiene una herida. Lo primero que hacemos
es ir al hospital, ir a una urgencia, ¿verdad? Si vemos que no lo podemos manejar nosotros, lo primero que hacemos frente a cualquier sintomatología física es ir a una urgencia de una clínica a la que nosotros tenemos acceso. Lo mismo debemos hacer. Si nosotros estamos empezando a notar estos cambios, bajo peso porque no se quiere alimentar, no quiere consumir sus alimentos frecuentemente, deberíamos pedir una cita médica. Si vemos que es algo, digamos, no un intento suicidio como tal o una ideación suicida, sino algunos signos que nosotros empezamos a ver, hay que ir al médico general. La ruta es médico general, expresar lo que está pasando y nos deben derivar a una atención psicológica. Todas las EPS y los médicos están entrenados para atender esta situación. Cada vez más, gracias a Dios, se ha ido dando apertura a la importancia de la atención de la salud mental. Hay otros medios, hay líneas de atención a nivel del país, a nivel de la ciudad, donde las personas pueden asistir. Para hablar un poco a las familias, sería importante que se acercaran a la escuela. O sea, en la escuela hay un orientador, casi siempre psicólogo, que puede atender la inquietud del estudiante y generar una ruta de atención desde la escuela también. Entonces, fíjate, lo importante es buscar ayuda profesional, ya sea en el sector salud, sector educativo, y cada vez más la gente ha venido tomando conciencia y se ha venido preparando en estos temas, ¿verdad? Mira, hay iglesias pidiéndonos entrenamiento en estos temas, la policía está interesada en que se entrenen en estos temas. ¿Por qué? Porque es una necesidad y lo importante es pedir ayuda, aprender a pedir ayuda. Así es. Y ya dentro de la familia, por supuesto, la ayuda profesional es importante y no va a reemplazarse nunca, porque es, como lo decías, pues es un problema médico que debe tratarse con profesionales. Sin embargo, una parte importante, y lo llamamos por eso círculo de cuidado, ¿no? Es rodear 360 grados de atención a esta persona, una con los profesionales y el otro con su grupo de apoyo, que entiendo, por ejemplo, es una de las primeras cosas que uno hace en primeros auxilios psicológicos, es poner en contacto con su círculo de apoyo. Pero, ¿qué podemos hacer entonces como esa red de apoyo, como esos familiares, para promover la salud mental, para prevenir este síntoma? Bueno, mira, en mi papel como investigadora tengo alrededor de 10 años estudiando la familia de Barranquilla y del Atlántico en diferentes contextos. Incluso en el 2020 estudiamos alrededor de 500 familias en la costa Caribe. Estuvimos en Cartagena, Sincelejo y Barranquilla. Y hay un patrón de conducta en las familias. Las familias, más del 60% de las familias tienen una adaptabilidad caótica. ¿Qué quiere decir esto? Hay dificultades en el establecimiento de normas, en el cumplimiento de normas, o un porcentaje pequeño también de familias muy rígidas. Esto trae una dificultad. El no tener unas normas claras en una familia hace que haya cierta incertidumbre en cómo los miembros de la familia se puedan manejar, especialmente los niños y los adolescentes, que no saben qué esperar frente a una conducta que ellos generan, y esto puede producir mucha ansiedad. Y otro patrón que hemos encontrado en las familias en los últimos 10 años es que un 50% de las familias que se estudian son no relacionadas. ¿Qué quiere decir con esto? Familias donde la afectividad no es la prioridad. Nosotros sabemos que el desarrollo psicosocial de una persona está basado en el afecto. Nosotros somos seres sociales, y si bien los padres se preocupan por la educación, escolar, por la ropa, por la alimentación, por muchos elementos de la sociedad, no se da la misma preocupación por la afectividad. El abrazar a un hijo, el besar a un hijo, el tocar, o sea, tener contacto físico con mi hijo, porque ahora estamos reemplazando este contacto por el WhatsApp, por la videollamada. Entonces, hay que volver al contacto emocional y físico con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Entonces yo creería que hay que trabajar mucho en el tema de las familias, de cómo ser más relacionadas, cómo dar más afectividad desde las familias,
y en el establecimiento de normas, no tener pues familias de tipo caótica. Te podría decir muchas cosas, por ejemplo, mira qué bonito serían las familias y qué importante, porque una persona que piensa en suicidarse es porque no ve futuro, no ve más opciones. Qué bonito entre familias construir un álbum de sueños. O la cartelera de los sueños. ¿Cuáles son los sueños familiares? ¿Qué queremos hacer como familia? ¿Cuáles son los sueños personales? Y cómo los demás podemos ayudar en ese sueño a cada uno de ellos. Podríamos hacer la caja de la esperanza, donde tengamos tarjetas de motivación, donde enseñemos a los niños, porque ¿qué pasa con la persona suicida? La persona ve más lo negativo, tiene unas distorsiones cognitivas, ve más lo negativo que lo positivo y tiende a maximizar eso y a minimizar lo positivo. Todos tenemos experiencias positivas y negativas. Entonces, enseñar a nuestros hijos cuando hay experiencias positivas a escribirlas, a hacer tarjetas con ellas y meterla en la caja de la esperanza, que si un día tú estás triste, tú puedas sacarlo. Mira, pero en algún momento yo tuve esto. Mira, el tema de los juegos de mesa, el interactuar con un juego de mesa y que alguien pueda expresar algo y sea un motivo allí para dialogar sobre eso. Tenemos que volver a brindar tiempo en la familia, tiempo presencial en la familia. Okay. Importante, creo que muy bonito el mensaje, me gustaron mucho las actividades, vamos a empezar a hacerlas sin duda, y seguro que en casa de ustedes también. Creo que un último mensaje muy importante es: hay que brindar opciones a aquellas personas que sienten que no hay más. Así es. Ese es como el principio básico, ser también esas opciones, y para aquellas personas también que tal vez nos ven y están considerando también decirles hay más opciones, contacta tu grupo de apoyo. Eso es también súper importante. Busca ayuda porque hay gente seguramente que va a estar atenta a ayudarte. Es correcto, Carlos. Y este programa que creamos del Círculo de Cuidado es precisamente con esa intención de comprender primero la situación y que llevemos a la acción. Aparte, algo importante que ustedes mencionaban, y es el hecho de pensar que este tema no es una responsabilidad individual, sino es una responsabilidad grupal. Entonces, de verdad, doctora Yolima, muchísimas gracias por todas estas herramientas, por toda la comprensión sobre el tema que nos abordaste el día de hoy. Sí, me gustaría cerrar con lo siguiente: enseñémosles a los niños, a las niñas y adolescentes a pedir ayuda. La UNICEF hizo, después de pandemia, en el 2021, una investigación donde le preguntó a los jóvenes si pedían ayuda, y de 5 jóvenes adolescentes que manifestaron querer tener la intención de pedir ayuda por problemas de salud mental, 2 no lo hicieron. Entonces, una herramienta tan fundamental como enseñar a nuestros hijos siempre, en cualquier situación, a pedir ayuda. Muchas gracias. Así es. Muy buena recomendación. Importante eso, pedir ayuda, saber pedir ayuda, enseñar a pedir ayuda y saber que la ayuda existe, que hay líneas de atención, que tenemos unas rutas de atención, que las universidades están supremamente prestas a atenderlos a través de los diferentes equipos de bienestar y bueno, que saben que no están solos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias nuevamente, doctora Yolima, Carlos, por acompañarnos en este programa tan especial que queremos que ustedes lo apropien y lo compartan en sus comunidades. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Salud Mental Positiva. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como SM Positiva, en las redes sociales del canal CTV, y bueno, saben que tienen una cita con nosotros y a través de la línea de WhatsApp 305-449-3758 estamos muy atentos para atender cualquier inquietud que tengan y todos los temas que ustedes quieran que nosotros abordemos con nuestros especialistas invitados. Les enviamos un gran abrazo.